Ya. ¿Alguna duda de lo que vimos ayer? ¿Algo que quieran revisar de nuevo? No sé, ¿alguien que quiera hablar? Ya, entonces seguimos nomás con lo que estaba pendiente. Bueno, ayer revisamos el tema de hacer la electroneumática cableada en base a un problema que teníamos, que era de avanzar y retroceder 2 vástagos. Habíamos hecho los 2 métodos que habían, que es el paso a paso, y después lo hicimos en cascada, en donde agrupábamos estados, ¿sí? Como este. Ahora, lo siguiente que quería ver yo es, bueno, quería saber si vieron ladder, si vieron algo de ladder, cómo se programaba. Eso estaría en la Sí, parte de PLC, ¿sí? sí, sí, me acuerdo que el profe lo pasó. Ya, perfecto. Entonces vamos a ver cómo aplicaríamos esto, porque esto está cableado, esto está físico. ¿Cómo implementamos esto en lenguaje ladder? ¿Ya? Entonces yo aquí desarrollé el programita, ¿ya? Que básicamente eh, es casi lo mismo, solamente que esto lo giramos 90 grados. Ya, estoy siendo muy exagerado, pero es casi una cosa 1 a 1. De hecho, lo voy a poner separado así, para que veamos cómo se desarrolla. Esto lo voy a quitar. Voy a dejar un lápiz. Mm, A ver, ya lo voy a dejar así, igual. Esto sea. Ya, entonces este era para el caso en el que teníamos, sin agrupar, en el paso a paso. Habíamos desarrollado este motor de estado, las transiciones y las salidas, con lógica cableada, ¿ya? Entonces lo que queremos hacer ahora es hacerlo en ladder. Bueno, en ladder hay varias formas de anotar los estados, pero yo les recomiendo que la más fácil, por ejemplo, cuando queremos pasar de un estado a otro, es ocupar eh, estas bobinas de set y reset, ¿ya? Esto supongo que lo vieron. Cuando, cuando se activa esta señal de acá, por acá, a ver, voy a... ¿Dónde está el lápiz? Aquí. Ah, está el lápiz. Ya, cuando se activan estas bobinas de acá, por ejemplo, se aplica ese set al estado cero, se deja hasta que se resete. Entonces, si por cualquier condición que haya pasado por acá y se inicia esto, el set lo va a dejar enclavado. No hay que realizar un enclavamiento. Hay otras formas de hacerlo también. Por ejemplo, aquí, en este de acá, aquí realizamos un enclavamiento. ¿Sí? Aquí, si se acuerdan, cuando activábamos el estado 1, por ejemplo, activábamos también acá y tampoco estábamos en el estado 2. Entonces esto se enclavaba acá. ¿Ya? Para el caso de ladder, podemos, bueno, aquí estamos en el estado 0, pero por ejemplo, si fuera el estado 1, ¿sí? Aquí ocurrió algo, las transiciones o lo que pase, y con esta bobina activamos el estado 1, ¿sí? Y lo dejamos enclavado automáticamente. No es necesario hacer otra cosa más acá para enclavar, aunque se podría hacer. Supongo que vieron eso también. ¿O no? No sé la verdad. Por lo menos en los videos creo que está. Sí, sí, lo vimos también. Ya, bueno. Y bueno, para desanclavarlo, se ocupa el estado, estas bobinas de reset. ¿Ya? Y esto, bueno, en ladder es solamente señales. Se supone que aquí esto en cableado es con cables reales y botoneras, bobinas, lo que sea, y aquí ocupamos un PLC. ¿Sí? Entonces, vamos viendo todo paso a paso. ¿Ya? Vamos a ir comparando las dos cosas. Acuérdense que siempre teníamos esta inicialización porque queríamos partir del estado cero. ¿Sí? Entonces lo que hacíamos es que, como no estamos en ningún estado, aquí automáticamente nos íbamos al estado cero. Esto es cuando se energizaba todo. ¿Sí?
Lo mismo se hace acá, ¿ya? Si no estamos en ningún estado, ¿ya? Bueno, esta nomenclatura significa que son contactos normalmente cerrados. Estos son, por ejemplo, contactos normalmente abiertos, ¿sí? Lo mismo acá. Eso es normalmente cerrado y, por ejemplo, los que están abiertos son normalmente abiertos, ¿ya? Entonces, si no estamos en ningún estado, vamos a tomar el estado cero y además, a veces se hace esto por precaución. Vamos, o sea, de hecho hay que hacerlo, por ejemplo, si vamos del estado uno al estado cero, tenemos que resetear el estado uno, ¿sí? Para que ya no estemos ahí, ¿sí? Pero también como tema de seguridad, podemos resetear todos los demás estados, para que no estemos en ninguno de ellos y solamente estemos en el estado cero. Bueno, eh, no sé si lo vieron también, pero hay algunos PLCs que tienen unos bits, ¿ya? Que uno se puede apoyar en esos bits. Aquí también se activó el FS. Este FS significa el First Scan, ¿ya? Oh, es muy grande, ya no importa. First Scan, ¿ya? Que cuando se inicia el PLC, este bit se activa. Entonces también esa es una forma también de que al encender el PLC, o al hacer su primer recorrido, acuérdense que el PLC funciona con el ciclo scan, ¿sí? Esto se va a activar. Y da lo mismo que pase eso, simplemente va a activarse el estado cero, ¿sí? Bueno, vamos a seguir viendo esto más adelante, pero la idea es que tenemos lo mismo. El motor de estado se va a ver reflejado acá. Ahora, lo que habíamos visto también es que si apretábamos el botón de pausa, ¿sí? Que era el botón que estaba acá, se activaba la parada de emergencia, ¿ya? En este caso no ocupamos un relé auxiliar, sino que simplemente ocupamos la señal. Esta señal sería, por ejemplo, la que entra aquí al PLC, cuando apretamos el pulsador, ¿ya? Entonces, si estamos en cualquiera de los demás estados, ¿sí? Si estamos en cualquier estado, en el estado uno, 2, 3 o 4, esto va a estar activo, ¿sí? En este caso, que estamos en el estado cero, no va a estar ningún activo, pero si cambiamos de estado, esto se va a activar, se va a activar, se va a activar, se va a activar, y va a estar alimentado eso. Por ejemplo, si estamos en el estado 4, va a estar ahí. Y si apretamos el botón stop, nos vamos a ir hacia acá, y nos vamos a ir directamente al estado cero. Esa sería la lógica de la parada, cuando estamos en algún estado y nos queremos devolver al estado cero. Y bueno, seguimos entonces hacia el estado uno, ¿ya? En el estado uno, para llegar a este estado, teníamos transiciones, ¿sí? Y bueno, lo que habíamos dicho es que para llegar al estado uno no tiene que estar la parada de emergencia activa, ¿ya? Y además, eh, para llegar al estado uno tenemos que estar en el estado cero, ¿ya? Entonces, primero que nada, tenemos que estar en el estado cero, ¿sí? O en el estado 4, ¿sí? Acuérdense que la otra vez vimos que en la parte de la derecha estaban los estados a los que llegamos al estado uno, ¿sí? O sea, del estado cero y del estado 4 llegamos al estado uno. Si se acuerdan de aquí, del estado cero y del estado 4 llegamos al estado uno, ¿sí? Entonces, para setear este estado uno tenemos que vamos a estar en cualquiera de esos dos estados y además vamos a tener sus respectivas transiciones, ¿ya? Estas transiciones acá yo también la podría haber escrito de una forma también con contactores y activando unas bobinas de transición, ¿ya? Pero prefería hacerlo así por simplicidad. Eh, ay, salió esa cosa. Ya. Bueno, entonces, la primera transición, que era esta T1, y con el estado cero, era el start, que esté el fin de carrera en el A0 y en el B0. Acuérdense que esos fines de carrera eran que este cilindro estaría ahí y ahí, ¿ya? Entonces tenemos esa transición. Esa sería como la transición uno. Y también teníamos la transición 5 que nos decía que era solamente el B0. Entonces ahí está. Y además estaba la parada de emergencia, ¿sí? Que la habíamos hecho la otra vez.
ahí mismo en ese estado. Entonces estaban esas dos cosas, el B0 y la parada de emergencia. Así habíamos configurado esa transición. Y ahí justamente están cada una de las transiciones, la 1 y la 5. Y al pasar cualquiera de esas dos cosas, nos vamos al estado 1 y reseteamos los estados a los que habíamos llegado, de los que llegábamos, ¿sí? Entonces, reseteamos el estado 0 y el estado 4, ¿sí? De aquí. Entonces vamos a dejar de estar en el estado 0 y en el estado 4 y vamos a estar en el estado 1 más. ¿Sí? Acuérdense siempre un estado a la vez. Eh, bueno, y así para cada otro de los estados. Por ejemplo, para el estado 2 solamente podíamos llegar desde el estado 1, ¿sí? Desde el estado 1 con su transición, que era A1 y el stop. Normalmente cerrado, acuérdense que estaba negado, ¿sí? Con el A1 y el stop llegamos al estado 2 y reseteamos el estado 1. Entonces dejamos de estar acá, se aplica eso y vamos a estar en el estado 2. Lo mismo para el estado 3. Llegamos desde el estado 2 con la transición de 1 y el stop negado, ¿sí? El negado es el contacto normalmente cerrado. Llegamos al estado 3 y reseteamos el estado 2, ¿sí? Por acá y nos quedamos acá. Y lo mismo para el estado 4. Desde el estado 3 llegábamos con la transición T4, que era el A0 y el stop negado. Y con eso activamos el estado 4 y reseteamos el estado 3. Entonces, reseteamos el estado 3 y activamos el estado 4. Y eso sería simplemente eh, ¿cómo se llama? Como el motor de estados que teníamos al hacerlo en ladder. Ven que es casi igual. Eh, de hecho, es más simple todavía, porque no hay que estar en estas partes, como tenemos estos de set reset, no hay que estar enclavándolos, ¿sí? Entonces, lo que estoy marcando en azul, no tenemos que implementarlo en el, en el diagrama ladder, si es que lo estamos haciendo con bobinas de set y reset, ¿sí? Si ocupáramos bobinas normales, por ejemplo, las que están ahí, esas son bobinas normales, tendríamos que enclavarlas, ¿ya? Porque estas bobinas se activan cuando esto está activo, pero se desactivan si esto se desactiva, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si desactivamos cualquiera de estas condiciones, en estas bobinas de set y reset, igual vamos a seguir en ese estado, ¿sí? Es que guardan una memoria, ¿sí? Entonces, lo que marqué en el azul no es necesario ponerlo si ocupamos el set y reset. Entonces, ven que se dan cuenta que es casi lo mismo que les decía, que era como voltear los 90 grados. Bueno, siguiendo, aquí ya tenemos esto cocinado. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es decidir las salidas, ¿ya? Que esto es la otra cosa importante, que las salidas las habíamos definido en base a los estados, ¿sí? Entonces, es simplemente esto. Como tenemos estas bobinas, también tienen un contactor asociado, ¿sí? Por ejemplo, la bobina E1 esta, cuando se setee, va a activar este contactor y se va a sellar, ¿sí? También para el estado 0 y para cualquiera de los demás estados. Y estas van a ser nuestras salidas, ¿sí? Que aquí está el A más, el A menos, el B más y el B menos, ¿sí? Que eran nuestras salidas, que van a ser finalmente nuestras actuaciones, ¿sí? Que van a actuar sobre cada uno de estas válvulas, ¿sí? Esas válvulas que están ahí, esas 5, 5, 2. Entonces, dependiendo de cada estado, tenemos lo mismo entonces. Vamos a definir nuestras salidas, que sería, por ejemplo, en el estado 1, ¿sí? Activamos A más, que es justamente eso. ¿Ven? Va. En el estado, para activar el A menos, tenemos que estar en el estado 0 o en el estado 3. Entonces, estado 0 o estado 3, activamos el A menos, que es lo mismo que está acá. ¿Qué onda? Ya. Después, en el estado 2, activamos el B más, que era lo de acá.
y después en el estado 0 y en el estado 4 activamos B menos. En el estado 0 y en el estado 4. Ya, no importa. No sé qué pasa. En el estado 0 y en el estado 4 dije, se activaba el B menos. ¿Ven? Entonces, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Eh, Solamente que aquí lo estamos programando en, ¿cómo se llama? En el PLC. Y bueno, ¿alguna duda que les quedó sobre esto? Bueno, también lo mismo podríamos aplicarlo para este otro. Aunque la verdad no sería tan necesario porque esto, bueno, la verdad no puedo hablar con propiedad sobre esto porque no soy tan experto en el tema, pero a mí me da la impresión de que esto era para ahorrarse en bobinas, como lo habíamos comentado la otra vez, cuando agrupábamos los estados, ¿sí? Pero esto también lo podemos escribir en ¿cómo se llama? En el ladder, ¿ya? Que es con la forma que lo hice acá. Lo voy a dejar ahí eso. Ahí está. Entonces vamos a revisar este también, que fue el que hicimos con el método en cascada. Entonces, bueno, como le había dicho, eh, lápiz, 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 lápiz. Teníamos el bit de first scan. Este igual no todos los PLCs lo tienen, ¿eh? Por ejemplo, en el Codeci, que vamos a ver la simulación después, no está este bit. Ya entonces lo saqué nomás. Ya, pero igual eh, pónganlo en si que les piden hacer esto. ¿Ya? Entonces, comparando con esto, teníamos menos estados, ¿sí? Teníamos, voy a comparar con lo que teníamos acá. Teníamos, bueno, el FS, ¿ya? Que es del bit del first scan. Y bueno, si no estábamos en ningún estado, activábamos el estado 0, que es el estado inicial, ¿sí? La iniciación. Y si estamos en el estado 1 y apretamos el botón de stop, ¿ya? Entonces esto se nos va a cortar y vamos a irnos de vuelta al estado 0, ¿sí? Que era básicamente eso que teníamos ahí, ¿sí? Ahí está diseñado lo de la parada. Ujú. Y bueno, lo siguiente es más de lo mismo, ¿sí? Para el estado 1 teníamos que estar o en el estado 0 o en el estado 2 con la transición 1, que la transición era el start a 0B0, start a 0B0, o si estábamos desde el estado 2, nos íbamos al estado 0, no, al estado 1 con B0 y el stop negado. O sea, con la transición 3, el B0 y el stop negado, o el contacto normalmente cerrado, que es lo que está aquí, ¿sí? Lo mismo para el estado 2, ¿ven? Eso ya está listo. Para el estado 2 tenemos solamente que estar en el estado 1 y con la transición 2, que la transición 2 era de 1 y el stop negado, la parada de emergencia, que ahí está, eso está libre. Y bueno, esa era la iniciación que ya la habíamos visto, ¿sí? Que era eso de ahí. Ya, y acuérdense, eso era para enclavar simplemente esto, pero como ocupamos bit de set y reset, no nos da lo mismo eso. Y por último, eso ya lo vimos también, tenemos la salida, que aquí era medio raro lo que habíamos hecho, ¿ya? Porque teníamos unas salidas condicionadas en el estado, ¿sí? Acuérdense que en lo que está dentro del estado son nuestras salidas. Entonces en el estado 1, por ejemplo, activamos el A1 y si después de un tiempo se leía ese bit o esa señal del A1, activamos el B+, ¿ya? Y exactamente lo que habíamos hecho acá, ¿sí? Vamos a repasar un poco esto. Por ejemplo, en el estado 1 activamos el A+, ¿sí? Eso está ahí, está listo eso, ¿ya? Y acá en esto lo vamos a tener igual. En el estado 1 activamos el A+, ¿ya? Pero si ocurría la transición, o sea, si ocurría que llegábamos a A1, acuérdense que la A1 son los fines de carrera de acá, si llegamos acá, este cilindro se expandía, ¿qué pasaba? Activábamos el B+, ¿sí? Esto estaba aquí, el B+. Entonces lo mismo que está puesto acá.
si estamos en el estado 1, podemos, y está el A1 activado, activamos el B+, que es eso que está ahí. ¿Sí? Esto igual lo pueden hacer de la siguiente forma, pero yo no lo puedo hacer. A lo mejor no supe ocupar este programa, pero lo podrían haber hecho de la siguiente forma. Poner ahí el A1. Eso, un 1, sí. Y acá, B+. ¿Sí? Así también lo podrían haber hecho, en vez de estar repitiendo el E1. ¿Sí? Pero no sé por qué no lo puedo hacer así. Parece que no se podía. Ya, pero también es una forma válida de hacerlo. En otro, parece que en este cohesive no se puede o no supe hacerlo, la verdad. Pero es básicamente lo mismo. Después, siguiendo, cuando activábamos el A menos, cuando estábamos en el estado 0, ¿sí? En el estado 0 y en el estado 2, incondicional. En el estado 0 y en el estado 2 activamos el A menos. En el estado 0 y en el estado 2 activamos el A menos, ¿sí? Y por último, el B menos lo activamos cuando en el estado 0 y también en el estado 2, pero condicional a el fin de carrera a 0. Entonces, en el estado 2, condicional a la 0, activamos el B menos. Lo mismo acá. En el estado 2, condicionado a la 0, y también en el estado 0. ¿Sí? Entonces ahí ya resolvimos todo eso. ¿Quedó alguna duda de cómo se implementó? ¿Fácil? ¿Difícil? Ya. Voy a ver si... Tengo una pequeñita duda, ¿Sí? que no vi mucho el estado cero se va, activa B más y a menos siempre o no, porque tiene como una transición, como que no tiene transición o no, en la última que he visto. Eh, este. Tú me dices... A ver, ¿dónde me dices tú? ¿Qué tema de transición? En la última transición que vimos, Eh, a ver, estas son las transiciones. del que está resumido, del, donde ni ahí dos estados, no. O sea, esos tres estaditos. ¿Ya? Bueno, para... ¿Podéis poner el códice o no? Es que lo que me quedó claro es que el E0 tiene dos salidas, ¿cierto? Eso siempre, sin condición. Eso es lo que Sí. como que... Ah, ya. Es que pensé que eso no se podía, pero... Ah, no, sí, se pueden hacer lo que tú quieras. De salida con el estado, porque tu salida son señales nomás, po. Puedes hacer lo que quieras aquí. Aquí tienes Ya, libertad de hacer lo que quieras. Solamente que estas salidas van a estar condicionadas al estado, ¿ya? Que es lo que se deja ahí. Que en el estado 0 está el B más, el B menos, ¿sí? Y también en el estado 0, bueno, voy a dejar solamente lo del estado 0. En el estado 0 está el A menos y el B menos siempre, ¿sí? Entonces, ves ahí lo repetí para decir que tenemos esas dos salidas. Se activan esas dos. Eso era la sí, pregunta. eso era... Ya, bueno. Bueno, voy a ver si ahora eh, yo lo hice acá, lo logré simular. Vamos a ver el primero. Ya esto en códices. Esto, si ven cosas diferentes, es por una razón. Lo que les dije de que este bit no existía, ¿ya? Y bueno, cada una de estas señales que hay acá, que son, bueno, las señales de entrada que hay, son el A0, el A0, el A1, el B0, el B1, y también los botones de emergencia, el start, o sea, el start y el stop. Esas son nuestras entradas al sistema. Y como salida del sistema, tenemos nuestras actuaciones, que son el A más, el A menos, el B más y el B menos. Entonces, aquí están como unos bits, ¿ya? Que de hecho se los voy a mostrar aquí. Están como una entrando más. Entonces, a lo mejor no van a ver muy bien lo que está pasando aquí. Pero, por ejemplo, es lo mismo que teníamos acá. Esto lo tiro hacia acá. Por ejemplo, del estado, del estado 0, ese PLC in, esa entrada 5, es en verdad aquí el stop, ¿sí?
Entonces cosas así están pasando, ¿ya? Pero lo que voy a hacer va a ser una conexión con el FluidSim para que veamos. Creo que era 2000, creo que era, ¿ya? Entonces lo que aquí hice yo es, en vez de tener la lógica cableada, estamos agregando un PLC, ¿ya? Y le estamos agregando las entradas, que son el start, el stop y los fines de carrera, A0, A1, B0, A1, B1. Y las salidas tenemos las bobinas estas que nos activan lo de acá, ¿sí? Entonces vamos a ver si funciona esto, ojalá, crucen los dedos. Vamos a ir online, vamos a iniciarlo y vamos a agregarlo. Ya, sí, funcionó. ¿Ya? Entonces, como ven aquí, se activó automáticamente el estado cero, ¿ya? Entonces, si yo aprieto Start, se va a activar la entrada cero, que sería este bit cero. Entonces, yo aprieto aquí, esto se va a unir y vamos a ir al estado 1. Y se va a resetear el estado cero. Y ahí va a recorrer el programa. Después nos vamos al estado 2, después vamos al estado 3, después llegas al fin de carrera, al estado 4, y como ven, aquí también se están activando las salidas en base al estado en que estamos, ¿sí? Entonces esa es la idea de hacerlo así, de no ocupar la lógica cableada y ocupar simplemente un PLC, que es el que está mostrado aquí. Y lo mismo sería lo mismo con el otro sistema que teníamos cuando lo hicimos en ladder, el, con el tema en cascada, ¿sí? Con el diseño en cascada, que era creo. ¿Sí? Ven, aquí tenemos simplemente dos estados. Esto lo voy a tirar hacia acá. Lo mismo acá, el estado 1 y el estado 2 nomás teníamos, ¿sí? Y las salidas según los estados. Y vamos a ir a loguear, cargar el programa, correrlo y, como en el mismo sistema, lo vamos a iniciar, ¿ya? Entonces aquí, si apretamos el botón Start, vamos a iniciar el programa, ¿ya? Y ahí va a estar transicionando entre el estado 1 y el estado 2, entre el estado 1 y el estado 2, ¿sí? Según lo que hayamos visto acá. Y va a estar entre el estado 1, por acá. Voy a eliminar esto mejor. Entre el estado 1 y el estado 2. Y va a estar siempre ahí hasta que se apriete el stop, ¿sí? Entonces, como ven aquí, también en las salidas, que estas serían las salidas que están acá, también las tenemos condicionadas, como habíamos visto, en base en base a las entradas de acá, ¿sí? Entonces, según el estado y la entrada esa, por ejemplo, aquí era, no me acuerdo qué lo que era el A0. Cuando estábamos en el estado 2 y activábamos el A0, que era justamente lo de ahí, el estado 2, y pasaba el A0, activamos el B-, que es simplemente la salida 3, ¿sí? Y si aprieto stop, la cosa debería parar. Ahí pararon los dos y nos fuimos al estado 0, como habíamos dicho. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Después lo vamos a iniciar de nuevo, lo vamos a parar. Y esa era la idea. ¿Todo claro? ¿Nada claro? Sí, sí, sí. Ya, bueno. Bastante interesante. Sí. Y eso. Bueno, con eso terminaríamos este ejercicio. Ahora vamos a pasar a otro, que es del certamen del 2020. ¿Ya? Lo tengo acá en... No, aquí no era. Acá. ¿Ya? Entonces el certamen del 2020. ¿Qué nos decía? Ya. Tenemos esta máquina envasadora. ¿Ya? Entonces tenemos esta con dos cilindros, el A y el B, botón de inicio y pausa, y tenemos que lograr lo siguiente.
¿ya? La siguiente secuencia, ¿ya? El diagrama de posición y paso. Ven, ahí está cada paso. Entonces nos dicen, elabora el diagrama de accionamiento electroneumático de la máquina envasadora de la figura 3, bla, bla, considerando que el cilindro A es del tipo de doble efecto y que el cilindro B es de simple efecto. Considere además que los dos cilindros tienen sensores de comienzo y fin de carrera, que se dispone de válvulas de distribución de 5-2 biestables y 3-2 monoestables con pilotaje electromagnético. Ya, vamos a empezar a separar las cosas. ¿Ya? Lo que nos piden básicamente es hacer este modo. ¿Ya? Esto nos podían hacer. Entonces, nos dicen que tenemos el cilindro A de doble efecto y el cilindro B es de simple efecto. ¿Alguien se acuerda qué significaba eso? ¿De doble o simple efecto? Que el de doble tenéis que tirarle aire comprimido para que salga la cosita y que vuelva a entrar, y el otro es con resorte. Exactamente. Yo he hecho el spoiler acá. El cilindro A, tenemos dos entradas de aire. Una para tirar este émbolo hacia afuera. No es émbolo. No me acuerdo el nombre. Ya. Pero para tirar esto hacia afuera y esto para contraerlo. ¿Sí? Y en el de simple efecto tenemos una sola entrada de aire, en donde en este caso lo vamos a contraer. Vamos a ver esto por qué. De hecho, vamos a explicarlo al tiro, ¿ya? Porque, miren, en este caso, esto empieza retraído, ¿sí? El A. Pero el B empieza ya afuera, ¿ya? Y aquí vamos a empezar a aplicar las acciones. Aquí vamos a empezar a aplicar el aire, después se va a retraer con el resorte. Aplicamos aire de nuevo, se va a retraer con el resorte. Aplicamos aire, se va a retraer con el resorte. Y va a estar en su posición como de descanso. Entonces, por eso se eligió así, ¿ya? Entonces, donde vamos a aplicar aire, vamos a pasar del B1 al B0. Del B1 al B0, ¿sí? Por eso se eligió así. También lo podrían haber elegido de otra manera, pero tendrían que estar aplicándole aire desde el principio, ¿sí? O sea, aquí aire y aquí lo suelto. O lo dije al revés. Ya no importa, pero es hacer el tema de lo contrario, ¿sí? Bueno, entonces teníamos esos cilindros y considere que tenemos, bueno, el sensor de fin e inicio de carrera, el A0, el A1, el B0, el A1, esos son los sensores de fin de carrera. Y se dispone de válvulas de distribución de tipo 5-2 biestable y 3-2 monoestable. Ya, la diferencia entre biestable y monoestable, ¿cuál era? Era exactamente lo mismo, entre simple y de doble efecto y simple efecto, ¿ya? Es que uno tiene un resorte también, ¿ya? Entonces, la de 5-2, acuérdense, la de 5 es porque tiene 5 entradas, la 1, 2, 3, 4, 5, y tiene dos posiciones, ¿ya? La posición esta posición de aquí, y la segunda posición de acá, ¿sí? Y la de 3-2 es porque tenemos eh, tres entradas, 1, 2, 3, y también dos posiciones, esta y esta, ¿sí? Y es, ¿cómo se llama? Monoestable, porque tiene un resorte aquí. Entonces aplicamos solamente una acción de control para cambiar entre las dos posiciones que puedan tener, ¿ya? Entonces, si queremos mantener una posición, por ejemplo, esta posición, tenemos que estar manteniendo aquí este I3. No en este caso, que por ejemplo podíamos activar solamente por un tiempo limitado esto y va a estar siempre acá, ¿sí? Este se va a devolver con ese resorte que tiene. Y eso era básicamente el diagrama. Y bueno, tenemos que saber dónde colocar bien cada cosa, ¿sí? De hecho, lo voy a mostrar aquí. eh, ¿Dónde era? Creo que este era. Uy, ¿qué pasó? No era un archivo de Chitengi. No sé por qué los leo así. Ya. Bueno, ahí tenemos el diagrama, ¿ya? De hecho, lo vamos a correr y lo vamos a simular así con la mano nomás, ¿sí? Para que vean más o menos. Están dando. Ya, entonces,
Por ejemplo, esta sería como la posición en que está contraído, ¿sí? O sea, el A menos, ¿ya? Aquí se aplicó el A menos, la señal A menos, y aquí no se ha aplicado ninguna acción, ¿ya? Entonces, por aquí está entrando el aire para comprimirlo, que es la posición inicial que queríamos, en el A0. Aquí está la señal A0 activa. Y queremos, en este caso, activar la señal. O sea, aplicamos el A más. Y van a ver aquí que al cambiar, bueno, aquí está entrando por el punto 5 y saliendo del punto 2. Aquí también del punto 5, pero saliendo del 4. Entonces ahí va a cambiar de posición. Y lo que pasa es que se mueve hacia la... sube el émbolo. ¿Sí? Ay, ¿cómo lo puedo? Chuta, ¿cómo lo no me deja? Ya está. Y lo mismo acá, ¿ya? Pero este, como tiene un resorte, tenemos que mantenerlo apretado. Ahí yo no solté el mouse. Si lo suelto, ahí, 1, 2, 3, pum, se devuelve. ¿Sí? Entonces, estoy haciendo un clic nomás y se devuelve esto. En cambio, si aprieto un clic nomás, se mantiene ahí, en esa posición. Y bueno, en este caso, si no aplicamos la señal del B- para que se vaya a B0, va a toparse el aire ahí, ¿sí? Entonces el aire no va a pasar hacia ningún lado, va a estar en ese tope. Y si cambiamos de posición, va a salir por esa flecha hacia el émbolo, hacia adentro. ¿Ven? Y en ese caso, cuando cambiamos, todo ese aire se devuelve por la salida 3. Estas cosas igual no son necesarias que las pongan. Eso yo lo puse como para la simulación, pero da lo mismo la verdad eso. ¿Ya? Bueno, esa era la idea. 5 puntos. Ya. Ahora nos falta todo el ejercicio. Nos dice, obtenga la ecuación de movimiento correspondiente a la secuencia especificada por el diagrama de posición en la que está ahí, la cual comienza al presionar el pulsador Start, normalmente abierto sin retención, y se detiene después del llenado de 6 envases y construya un diagrama de estado electroneumático resultante al aplicar el método cascada. Considere que se dispone de un contador, el que está acá, vamos a verlo después, configurado con la cuenta inicial C6, ¿ya? De las 6, ¿dónde está? De los 6 envases. La que se encarga de incrementar cada vez que se energiza la bobina DEC. Esta bobina, debe haber una bobina por acá, y que se reinicia al energizarse la bobina res, ¿ya? Que sería la que estaría por acá, los terminales R1, R2, ¿ya? Entonces, cuando este contador decremente hasta el 0, esto se va a cerrar y va a pasar energía por aquí y nos va a decir que ya se pasaron los 6 envases. Entonces, lo que nos piden primero es hacer la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento es lo siguiente, ¿ya? Es transcribir esto en acciones y transiciones, ¿ya? Describir este mono en acciones y transiciones. De hecho, lo voy a sacar una foto mejor. Se quedó pegado. Ahí está. Lo voy a dejar. Eh, ¿Dónde? Va. Ahí. ¿Qué pasó? Ya no sé qué pasa. No salió. Ya. Pero tenemos entonces que no, esa es por última. No pasa. No sé qué onda. Estaba medio raro mi computador. Pero bueno, con el botón de Start, ¿qué pasaba? Tenemos que mover las dos hacia la posición de arriba, ¿ya? Eso significaría de que en el primer estado, o sea, en este estado, ¿sí? Apretamos el botón de Start para llegar a este estado 1. Entre el 0 y el 1 va a ser el estado 1, ¿ya? Va a ser el estado 1, ¿ya? Y en este estado, las dos tienen que estar arriba. Por lo tanto, podríamos decir de que se ejecuta
la acción A más y B más, ¿ya? Entonces por eso escribimos el A más y el B más. Después vamos a ver una cosa ahí. Después para el siguiente estado, ¿qué pasa? ¿Cuándo empieza a bajar esto? Cuando llegamos hasta la 1, ¿ya? Entonces vamos a tener la transición desde que llegamos a A1, ¿sí? Y vamos a ejecutar B menos. Del A1 al B menos, vamos a empezar a disminuirlo. Eso en el estado 2, ¿sí? Bueno, no le voy a poner nombre todavía a los estados, ya vamos a ver por qué. Después, si baja, si llega hasta abajo, al llegar la señal hasta B0, empieza a subir de nuevo, a más. Y después llega hasta B1 y empieza a B menos. Después, a B0, empieza la acción de más, llega hasta B1, acciona la acción de menos, llega ahí de nuevo y ejecuta la acción B más. Entonces, todo ese trámite es lo que está aquí. Estábamos, bueno, se ejecutó la acción A1, o sea, llegamos al fin de carrera, se ejecuta el B menos. Después el B más, el B menos, el B más, el B menos y el B más. Ya que era lo que dije, intercambiando entre B0 y B1, ¿sí? Cuando llega hacia el tope o contraído, ¿sí? Y después, cuando pasó todo eso, cuando llegamos hasta el último B1, tenemos que hacer A menos, que es esa acción. Entonces llegamos hasta el último B1, cuando hayamos hecho el B más, B1 y ejecutamos el A menos. Y bueno, aquí también en este estado se dice que está en esa posición, pero como decimos, bueno, dejémoslo así, que va a estar ahí siempre, entonces se ejecuta la acción B más, ¿ya? Y eh, cuando estemos en este estado, vamos a decir que ya ocurrió el ciclo, ¿ya? Entonces teníamos eh, el DEC, que es el decremento. Entonces ahí vamos a decir de que ya se ejecutó un ciclo, ¿ya? Entonces cuando lleguemos aquí, ya se ejecutó el ciclo, ¿sí? Y luego esto se repite. No, a ver, después. eh, a ver, a ver, a ver. ¿Está bien esto? No, esto está mal, ¿ya? Porque esto debería ser desde aquí. Esta línea que está aquí la dibujé mal. Debería ser desde aquí, ¿ya? ¿Por qué? Queremos repetir el proceso 6 veces, ¿ya? Entonces, cuando lo repitamos una segunda vez, vamos a decir que disminuye el contador y vamos a iniciar de nuevo el proceso, siempre y cuando las posiciones estén en A0 y en B1. En A0 y en B1. Aquí vamos a recién aplicar el siguiente paso, o sea, la siguiente secuencia, que es la repetición. Y después vamos a empezar de nuevo. Luego, cuando termine el contador, aquí, por ejemplo, si ya estamos en la transición 6, este K se va a activar, ¿ya? Porque disminuimos desde el 6 hasta el 0, se va a activar este K, que va a estar anotado después por ahí, y con ese K vamos a decir que ya terminamos la secuencia de los 6 envases, ¿ya? Entonces aquí vamos a resetear el contador, porque ya la hicimos todas, y vamos a devolver hacia el estado inicial para hacerlo de nuevo si es que se aprieta el botón de Start, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, cuando no, cuando todavía no teníamos activo este K1, que es cuando el contador llega a 0, volvíamos a repetir y volvíamos a repetir. Cuando ocurre el K1, que es la misma restricción esta, pero negada, reseteamos el contador y nos quedamos donde mismo, ¿sí? Se anota ahí el B más para decir que ya, para que quede ahí nomás, ¿sí? También podríamos haber anotado el A menos ahí si hubiéramos querido, pero da lo mismo eso, ¿sí?
Entonces esa sería la idea. Ahora, como tenemos, esto sería la ecuación de movimiento, que es simplemente especificar así cada transición y cada cosa que pasa. ¿Sí? Ahora con esto podemos hacer el... Bueno, podemos hacer el graph set, que el graph set se puede desprender perfectamente de esto, o el diagrama de... ¿cómo se llama? La máquina de estados. ¿Ya? Entonces con esta máquina de estados, lo que queremos hacer, nos decían, el método cascada, el diagrama de estado electroneumático al aplicar el método cascada. Entonces el método cascada, que es simplemente este diagrama, de hecho nos pedíamos, sí, el diagrama de estado, que es este, electroneumático, con el método cascada. Entonces el método cascada nos decía, si se acuerdan de ayer, que podíamos agrupar estados. En este caso tenemos varios estados de acá. Cada uno de estos sería como un estado. ¿Ya? Pero podemos agrupar estados en base a transiciones que pasan entre medio. ¿Ya? Siempre lo mejor para hacer esto es que una transición de un cilindro, o sea, una condición de un cilindro, afecta al otro. Porque a veces se nos pueden pasar condiciones de bloqueo. ¿Ya? Que, por ejemplo, si esto no va a ser medio difícil de imaginárselo, pero ocupar, por ejemplo, agrupar estos dos estados va a ser medio difícil, ¿ya? Se nos pueden generar unas condiciones de bloqueo al que con la transición del B1 activemos el B-, ¿ya? Se nos pueden generar unos problemas. Entonces lo mejor es que, por ejemplo, si fuera una transición del A+, o sea, del A1, aquí sí podríamos hacer esa transición, ¿ya? Porque tendríamos puros BBB. La idea es que sea intercambiado para que no se nos generen esos bloqueos, ¿ya? Entonces, lo que podemos agrupar entonces podría ser, por ejemplo, aquí, agrupar estos dos estados, ¿ya? De la siguiente manera, esto va a quedar como el estado 1, ¿ya? Esto va a ser el primer estado, el estado 1, ¿ya? En donde activamos el A+, ¿ya? Y activamos el B+. Pero, si se acuerdan, el B+, en este caso, cuando lo vemos acá, el B+ es el mismo resorte, ¿ya? No tenemos una entrada a este sistema B+, ¿ya? Por lo tanto, la obviamos, ¿ya? Todos los B+ los vamos a obviar, ¿ya? Y solamente vamos a dejar los B-, porque es simplemente un resorte y no tenemos control sobre él, ¿ya? Solamente tenemos control sobre los estados, y así lo vamos a resolver eso. Entonces, todos los B+ los vamos a eliminar, ¿ya? Entonces, para generar este estado conjunto entre estas dos cosas, vamos a activar el A+, como se ve aquí, el A+, y en base, ven aquí estoy combinando A y B, en base a que lleguemos hacia arriba, al A1, aquí, vamos a activar el B-, que era lo que estaba ahí. Entonces, desde aquí hasta acá, esto va a ser nuestro primer estado. ¿Sí? Eso va a ser nuestro primer estado agrupándolo por cascada, como lo dijimos. Después lo siguiente es que con la transición, bueno, aquí les puse números, con la transición 2, que no el B0, vamos a aplicar el B+. Pero el B+, acuérdense, no tenemos, ¿ya? Porque es un resorte nomás. Entonces esto lo dejamos en blanco, ¿sí? Va a ser un estado en que no se va a hacer nada. Porque lo que va a hacer aquí es que, justamente, que ocurra la acción del resorte, ¿ya? Entonces lo dejamos en blanco, ¿ya? Entonces estamos en este estado y pasaba eso. Después, cuando el resorte, o sea, pasaba la acción del resorte y ven, volvemos a B1. Entonces con la transición B1 vamos a activar después la acción B-, ¿sí? Que con la acción B- vamos a pasar de acá, cuando activamos el B+, pasó hacia acá, y con el B-, o sea, bueno, esta parte fue del resorte, esa fue la acción del resorte, ¿ya? Y con el B- vamos a hacer lo de acá, ¿sí? Y se hace esa acción cuando llegamos al B1, que era justamente eso, ¿ya? Entonces con el B1 activamos la acción B-, lo que está ahí. Y después el estado, bueno, seguíamos acá,
este estado con el B0 activamos nada, que era el resorte, aquí ejecuta el resorte. Después, con la transición B1, que he hecho, miren, estoy reutilizando las transiciones después, ¿ya? Para dejarlo. Esa era la transición 2, que era el B0. Y aquí también la dejé como transición 2. Ahí estamos reciclando, ¿ya? Que eso va a ser igual más cómodo para más adelante. Después la transición B1, que era, bueno, la de ahí. Y después B0, donde no se hacía nada. Pero, como ven acá, aquí tenemos una transición. Aquí en este podemos también agruparlo. ¿Por qué? Porque tenemos una transición de B1 haciendo qué cambio, haciendo este cambio, el A menos, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando pasamos de aquí hacia acá, que es el mismo caso, podemos combinar esos estados, este estado, en uno solo, en donde, ¿qué va a pasar? Se va a ejecutar el B más. A ver, espérense, espérense. Bueno, el B más no está, ¿sí? Esto no estaba. Entonces esto, el resorte no va, entonces no lo dejamos. Pero lo que va a pasar es que en condición con el B1, que está acá, vamos a activar el A menos, que era justamente lo que pasaba acá, el A menos. Y después vamos a decir que decremente el contador, que también va a aparecer esa acción de decrementar el contador, ¿sí? Y después lo siguiente era que, bueno, si es que llegábamos al último contador, cuando era el último tema, nos íbamos al estado 0, en donde se iba a resetear el contador, y va a volver a 6, ¿ya? Si no ven, ahí está bien hecho. Si no, no pasaba nada, ¿ya? Hacíamos la transición T1, en donde nos volvíamos y empezábamos a repetir el ciclo, ¿ya? Y si estábamos en el estado 0 y ocurrían todas esas condiciones, que son las de la transición 1, ven, ahí está T1, pero además el botón Start, empezamos el ciclo, ¿ya? Entonces siempre empezamos del estado 0 y con el Start empezamos el ciclo. No sé si se quedó medio confuso esto, igual puede quedar confuso, pero la idea es que agrupamos estos dos estados, este y este, aquí y aquí. Así lo agrupamos, para hacerlo como nos decía en cascada. Y lo siguiente era ¿cómo se llama? Construir el circuito eléctrico del mando control correspondiente a la implementación lógica cableada del gran estado electrodomático obtenido, bla, 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 al que se le agrega la posibilidad de detener la secuencia en cualquier momento, con un pulsador de parada de emergencia stop, normalmente abierto, sin retención, la que se podrá reiniciar con el pulsador Start, sin perder la cuenta de envases llenos. Suponga que se dispone un número limitado de contactores K1, de contactos K1, que se cierran cuando el contador llega a 0, en un número ilimitado de relés auxiliares para configurar el motor, bla, bla, bla. Entonces, lo mismo que habíamos hecho la otra vez. Tenemos este diagrama, ¿sí? Entonces, en base a este diagrama vamos a construir nuestro motor de estado primero. Entonces, tenemos la inicialización. Acuérdense, siempre es bueno tener una inicialización. ¿Cuántos estados tenemos? Del 0 al 6, ¿ya? Entonces queremos inicializar en el estado 0 y hacemos esto siempre, ¿ya? Para empezar en el estado 0. Esta sería nuestra inicialización, ¿ya? Luego, si queremos pasar al estado 1, tenemos que apretar el Start y que se cumpla la transición T1, ¿ya? Entonces, queremos estar en el estado 0, el Start, bueno, aquí está como partir, y la transición T1, ¿sí? Acuérdense, en el lado izquierdo, como lo había mencionado la otra vez, poníamos las transiciones y el estado anterior, ¿sí? Y en el lado derecho, bueno, de hecho podemos llegar de dos maneras al estado 1, ¿ya? Que aquí está la otra manera, del estado 6 y con la transición T1, ¿ya? Sin el Start, ¿sí? Y a la derecha poníamos el mismo estado, el estado 1 y el estado siguiente, pero normalmente cerrado, ¿ya? Para hacer el bloqueo, para dejarlo enclavado. Y así para cada estado siguiente, ¿ya?
¿sí? Del estado 1 al estado 2, para pasar a ese estado, tenemos la transición 2. Entonces tenemos que estar en el estado 1 para pasar al estado 2 con la transición T2. Y lo dejamos enclavado el estado 2 para que se suelte cuando pasemos al estado 3. ¿Sí? Y lo mismo para cada uno de los demás. ¿Sí? El estado 6 lo vamos a ver. Esto es más de lo mismo. El estado 6 podemos llegar del estado 5, ¿sí? Con la transición T2. ¿Sí? Aquí ven que estamos reutilizando las transiciones. Podríamos haber puesto transición 2, 3, 4, 5, 6, pero como es la misma señal, el B0, 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 la reutilizamos. ¿Sí? Entonces, del estado 5 al estado 6, para pasar al estado 6, al estado 5 con la transición 2 al estado 6, y lo enclavamos. Claro, aquí tenemos dos maneras de salirnos de este estado, ¿sí? Entonces, aquí enclavamos, ¿ya? Y si llegamos al estado 0 o al estado 1, ¿sí? Al estado 0 o al estado 1 por acá, nos vamos a salir de este enclavamiento, ¿sí? Entonces, como les había dicho, era el estado actual y el estado o los estados siguientes a los que me puedo mover, ¿sí? Y lo mismo para el estado 0, ¿sí? Aquí estaba el enclavamiento, ¿sí? Y el estado al que me puedo mover, que es solamente el estado 1. ¿Y desde dónde? Desde el estado 6 con la transición T0, que es esa que está ahí. Esa sería la transición T0. ¿Sí? Más de lo mismo que habíamos visto. Luego están las transiciones, ¿sí? Que estas son las que están acá. ¿Ya? Vamos a ver primero las transiciones y después los botones. Las transiciones, como habíamos visto, era, de hecho, voy a duplicar esto, sacarlo, moverlo, no pasa nada, hacia la izquierda, hacia la derecha. Ya. La transición 0 era que esté el A0, el B0 y el K1. ¿Ven? Entonces ya estamos utilizando este bit del contador. Aún no hemos visto el contador. Entonces era el A0, B0 y el K1 para la transición 0. ¿Sí? Después, para la transición T1, por ejemplo, la que está acá, podemos reutilizar este A0 y el B1. ¿Ven? Aquí está, lo podemos reutilizar, pero abrimos otra línea para acá que nos dice que es cuando todavía no se llegue al contador total, que sería el not K1, o sea, normalmente cerrado, y vamos a agregar una parada de emergencia, ¿ya? Pero esto lo vamos a ver después, ¿ya? Pero esa sería la idea, la transición T1. Para la transición T2 solamente era el B0, pum, después agregaron unas paradas de emergencia. Para la transición T3 solamente el B1, pum. Y bueno, aquí también se hizo lo siguiente, ¿ya? De que este start va a energizar esta bobina a partir, ¿ya? Que era justamente la que nos hacía pasar por acá, ¿sí? La que iniciaba el sistema, este start, ¿ya? Y también agregamos el botón de parada de emergencia que se va a enclavar. Nos decían por ahí en un lugar, el stop sin retención, ¿ya? Y que se reinicia con el pulsador start, ¿ya? Entonces, al no tener retención y querer reiniciarlo con una condición, que sería el start, tenemos que enclavarlo, ¿ya? Entonces, apretamos el botón, pum, y se activó esto, pero se soltó al tiro el botón porque no tiene retención. Pero al activarse esto, se activó esto, y como esto está cerrado en partir, va a quedar energizado acá, ¿ya? Entonces se va a autoenergizar, ¿ya? ¿Y cómo cortamos esta energización de la parada de emergencia? Que no nos va a poder pasar hacia ninguna transición, como ven acá, se nos van a cortar las transiciones con esa parada de emergencia, ¿ya? Que era la idea de eso. ¿Cómo lo cortamos? Apretando el botón de Start. Apretamos el botón de Start, vamos a energizar partir, y lo que va a pasar acá es que se va a borrar se va a desconectar acá, se va a eliminar eso, se va a eliminar eso, y va a estar libre, ¿sí? Y bueno, este también no tiene retención, entonces va a partir de nuevo hacia acá, porque estábamos con la parada de emergencia, nos íbamos al estado 0, ¿sí?
Y esa era la idea. Y por último, están las salidas, que es lo importante. El A más, el B más, el B menos y el B menos. ¿Ya? Que dependían de los estados. Entonces, cuando teníamos A más, solamente en el estado 1. ¿Sí? Cuando tenemos B menos, en el estado 3, en el estado 5, y eso sería en el estado 3 y en el estado 5. ¿Está bien o no? Y... Ah, y acá también hay otro B menos, pero está condicionado con este sensor de fin de carrera de la 1. Entonces por eso se deja ahí. Entonces podemos llegar de los dos estados o con el estado 1 con la condición de la 1. ¿Sí? Después, cuando activamos el A-, solamente era en el estado 6, pero condicionado aquí se cumpla ese fin de carrera B1. Entonces se deja simplemente ahí, en el estado 6 y en el B1. Este circuito, o sea, este es un contactor normalmente abierto, ¿sí? Aquí se ve cerrado, pero es porque está cerrado en la simulación, ¿ya? Pero ese debería ser normalmente abierto. Y ahí se activa el A+. Y por último tenemos el contador, ¿ya? ¿Cómo ocupamos el contador? Cada vez que terminábamos la secuencia, decíamos, ya, se completó. ¿Dónde está esto? Aquí. Y esto sería en el último estado, ¿ya? Que sería justamente en el estado 6. Entonces, cada vez que llegamos al estado 6, en el último estado, contamos uno para atrás. Empezamos en 6, ahora se activa el estado 6 y esto va a cambiar de 6 a 5. ¿Sí? Y se va a, ¿cómo se llama? A resetear el estado. Vamos a terminar cuando lleguemos en el estado 0. Que con este va a empezar de nuevo o sea, se va a resetear. ¿Sí? Esa era la idea que teníamos. Y eso sería la implementación de este diagrama. ¿Hasta qué hora dura esto? Hasta las... Oh, ya me pasé. 7:40 creo que es el bloque. 40. Ya. Ah, bueno, tenemos 6 minutos. Entonces, esto yo lo implementé acá. Cualquier duda me consultan nomás si no estás entendiendo algo. Lo vuelvo a repetir. Era el del 2020. ¿Ya? Entonces aquí esto es lo mismo. Para que sea más limpio. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona. Lo vamos a iniciar nomás. Sí. Siempre llega al estado 0. Vamos a ver cómo pasó ahí. No está en ningún estado, entonces se energiza el estado 0 y lo enclavamos en el estado 0. ¿Sí? ¿Y cómo lo iniciamos? Con el start. Con el start, vamos a verlo paso a paso mejor. Apretamos el start, se va a energizar el partir. Entonces ese partir nos va a decir, bueno, estamos en el estado 0, ocurrió el partir, y también está activa la transición T1. ¿Ya? ¿Dónde está? Aquí. ¿Por qué? Porque están los dos cilindros retraídos. A0, o sea, uno retraído y otro extendido, que es la condición inicial que queríamos. El A0 y el B1. A0, B1, no se ha llegado al contador final, que es el K1, tampoco hay parada de emergencia. Entonces con eso va a empezar a avanzar. ¿Ya? Se enclava también, acuérdense. Se enclava, se mueve esto, ¿ya? Porque ocurrió el estado. Entonces con el estado vamos a aplicar el A+, esto se movió, y va a empezar a llenarse ¿cómo se llama? El cilindro A. ¿Ven? Ahí se empezó a llenar, se llenó, y se llegó a la señal A1. ¿Ya? Con la señal A1 habíamos dicho, como lo hicimos de la siguiente manera, cuando llegaba la señal A1 se activaba el B-, ¿ya? Que es justamente lo que pasa acá. Si estamos en el estado 1 y se activa el A1, activamos el B-. Entonces ahora esto va a empezar a inyectar aire, ¿ya? De hecho, primero se tiene que mover hacia el B-. Ahí, bueno, ahí energizó, ahora se va a mover eso, pum, y va a empezar a inyectar aire. Pam, 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 pam. Hasta que llegue al final, que se va a activar la señal B0,
O sea, se va a activar la transición 2. ¿Ven? Se cerró B0, se activó la transición 2. Como se activó la transición 2 y estamos en estado 1, vamos a ir al estado 2. ¿Sí? Se desancla acá. Pum. Se va a desanclar al estado 1. Y como estamos en el estado 2, la salida era, cuando estamos en el estado 2, ¿dónde está? Ah, no, pues no pasaba nada. Acuérdense. En el estado 2 no pasaba nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora, como cambiamos esto, va a empezar a, como lo soltamos, acuérdense, esto lo soltamos, se soltó y se va a empezar a, con el resorte, a mover y se va a empezar a expandir de nuevo. Y esa era la idea. De hecho, lo voy a dejar simulando. Y está pasando todo al mismo tiempo. Bueno, y cada vez que, bueno, ahí ya pasó, pero no vimos, el contador disminuyó a 4, ahí en este caso, cuando ocurrió la transición 6. Estaba en 6. Después, ahora, en el estado 6, cambió a 3. Después, cuando lleguemos de nuevo al estado 6, va a cambiar a 2. ¿Ven? Después llega de nuevo, cambió a 1 al estado 6. Y después va a llegar a 0. Cuando llegue a 0, se va a activar la señal de K1 y ya no vamos a poder pasar por acá. ¿Ven? Entonces quedó, bueno, se cerró ahí y vamos a quedar para siempre detenidos. ¿Ven? Entonces ahí se lograron las 6, los 6 embotellamientos, creo que eran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Se entendió, muy complicado. La mayor dificultad era como entender bien el contador en esto. Y bueno, hacer este tipo de enclavamientos también, cuando te dicen que es sin retención, ¿ya? De hecho, vamos a verlo esto. ¿Qué pasaría si aplicamos la parada? ¿Sí? No habíamos aplicado la parada. Se está haciendo ese. Apretamos el stop. ¿Ven? Entonces ahí paró. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo reiniciamos? Con el start de nuevo. Y va a empezar donde estaba. ¿Ven? Entonces empezó el siguiente. Y el contador sigue en el mismo lugar. No se resetea. Porque con la parada no estamos llegando al estado 0. ¿Sí? Aprieto el stop y no pasa nada. ¿Ya? Porque lo que está pasando es que ya estamos abriendo las transiciones nuevas. ¿Sí? Entonces comenzamos de nuevo y van a poder volver a circular las transiciones. Igual de todas maneras, aquí está pasando algo raro, ¿ya? Que de hecho, eh, igual está bien, ¿ya? Pero cuando se energiza, por ejemplo, se debería energizar esto. Pero si está abierto esto, también se va a energizar el a más, ¿ya? Pero justamente eso pasa, no tiene incidencia, porque estamos aplicando el a más cuando ya se había aplicado el a más, ¿ya? Es una cosa igual que igual tienen que hacer como releer, imaginárselo en su mente el diagrama que hagan, ¿ya? Para que eh, vean bien que esté funcionando bien, ¿sí? Bueno, me pasé. ¿Alguna consulta? Eh, Cualquier cosa, no sé. Si no se entendió mucho para repetirlo algo. Todo claro por mi parte. Ya, bueno. Está bastante bien la explicación. em, ¿Cuándo es el quiz? El quiz es el miércoles, el próximo miércoles lo tiene, ¿cierto? Creo que sí. Sí, el Sí. próximo miércoles. Ya. De todas maneras, voy a estar en el lunes a la misma hora por el mismo canal, si es que tienen consultas, ¿ya? Eh,
O si quieren que haga otro ejercicio, no sé. Pero creo que el lunes salió la otra fecha, la más votada, con el quiz que mandé. Entonces, voy a estar a esa hora aquí en la misma sala, ¿ya? Por si tienen consulta o cualquier cosa. ¿Ya? Vale, muchas gracias. ¿Ya? O si Cuídate. quieren le dicen al Gracias. profe que otra ayudantía, no sé, ahí me dicen, para avisarle. No sé si Correcto. además tienen un grupo para que les puedan avisar a los otros, o lo Sí, puedo avisar yo igual. tenemos grupo. Ya, bueno, entonces ahí les dicen, porque voy a estar el lunes a esa hora para cualquier consulta que tengan. Ujú. Vale, vale. Ya, pues, que les vaya súper. Vale, gracias. Gracias. Que estés bien. Ya, pues igual. Gracias. Chao, Chao, chao. gracias. Chao, chao.